Esta semana ha pasado de todo en la Liga Hypermotion. Pero realmente, ¿qué está pasando en la categoría? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo, el segundo ya del canal, en el que estrenamos formato. Vamos a hablar de lo mejor y también, por desgracia, esta semana toca hablar de lo peor en segunda división. Para ello he preparado 5 claves y 3 momentos destacados de la jornada, así que vamos con ello. Pero antes de ir con lo positivo, toca hablar también de lo negativo, porque lo más importante y lo primero de todo en esta misma jornada ha sido el descenso del Fútbol Club Cartagena. Llevaba mucho tiempo que parecía cuestión de días, cuestión de semanas, de meses, hasta que ha llegado el día. Se ha confirmado que se ha quedado ya sin opciones matemáticas de lograr esa salvación que habría sido histórica, porque como digo, llevaba muchísimo tiempo que se veía que esto iba a pasar. Es un equipo que lleva 17 puntos en 35 jornadas y evidentemente esto es lo peor. Al final intentamos buscar algo positivo de las cosas, pero en este caso prácticamente no hay nada. No hay nada positivo. Ha sido prácticamente todo negro, ha sido prácticamente todo un desastre en el Fútbol Club Cartagena esta temporada. Es un equipo que lo dicho, que hace mucho tiempo que se veía que esto iba a pasar, que solamente ha sumado 4 victorias en 35 jornadas. Ha sido 21 jornadas de esas 35 colista. Solamente una vez ha estado fuera de la zona de descenso. En el plano deportivo ha sido todo un desastre, pero es que no solamente eso, porque también en el plano institucional ha habido una crisis tremenda que ha salpicado absolutamente a todos los ámbitos y que desde luego pues ha hecho que todo se complicase desde el primer momento y que no hubiese marcha atrás. Aquí acaba la etapa de estos 5 años desde ese ascenso en 2020 en la época COVID del Fútbol Club Cartagena. Ha peleado por playoff en 2 ocasiones. Logró la temporada pasada una salvación histórica con Julián Calero, pero este año ya no ha podido ser. Así que lo primero de todo, hay que dar muchísima fuerza, muchísimo ánimo, porque un descenso es complicado, pero cuando es de estas características, todavía más. Y ahora sí, toca hablar de lo más positivo, de lo más destacado en este sentido de la jornada 35 en la Liga Hypermotion. 5 claves, 5 partidos, es decir, cada partido una clave. Yo me he quedado con 5, como digo, de estos 11 de cada semana, de cada jornada. Y precisamente para empezar, vamos con el primer partido de la jornada 35, ese que dio inicio a la semana y que fuese jugado en viernes en el Arcángel entre Córdoba y Levante, dos equipos muy diferentes, pero que por las características sobre todo de los de Ania, de los locales, de los andaluces, acabó siendo un partido con mucho ritmo, con mucha ida y vuelta, que tuvo muchísima intensidad, que se provocaron muchos espacios por el tipo de equipo que son ambos y porque, bueno, el Córdoba pues asume muchos riesgos, su entrenador tiene un perfil bastante ofensivo de tener la pelota, de intentar someter en campo rival. Seguramente eso también es lo que propició que el Levante pues tuviera muchísimo campo para correr, muchísimo campo para transitar, para contragolpear, para atacar la profundidad y eso es como pasó, eso es lo que vimos sobre todo en esos inicios, eso que acabó provocando precisamente el gol de Roger Brugué, porque el Levante, pues cuando rebaba la pelota intentaba siempre encontrar a Carlos entre líneas, como busca siempre, ahí giró un poco al Córdoba y acabó lanzando, estirando con esos pases, esos desmarques de ruptura de los Brugué, de los Morales, esos envíos que acabaron haciendo mucho daño a los de Ania, que hicieron que el equipo andaluz tuviera que correr mucho hacia atrás y que así pues castigase el equipo de Julián Calero ese 0-1, que luego empató el Córdoba, que luego acabó marcando Forés ese gol que parecía ya decisivo y que luego apareció Rubén Alves, una de las claves de la segunda vuelta de los del Arcángel y que desde luego que le ha dado un pozo competitivo brutal al Córdoba porque era un equipo que a nivel individual le cuesta, que tiene errores groseros en salida, también arriba porque le falta calidad y le falta puntería sobre todo en las áreas y eso precisamente seguramente ha sido la gran clave de la temporada por la que no está un poco más arriba a pesar de ser un recién ascendido y eso que está más cerca del playoff que del descenso. Pero es un equipo que lo dicho, que somete, que yo creo que sus mayores características se han visto en estas 2 últimas jornadas, tanto ante el Levante como ante el Elche. Hablamos los dos equipos que están en ascenso directo, por tanto explica mucho a las claras qué tipo de equipo es el Córdoba, qué nivel tiene y que desde luego que es uno de los equipos de moda de la categoría esta temporada. El segundo partido clave de la jornada para mí ha sido ese Tenerife
Burgos ese empate a 0 en el Heliodoro que prácticamente deja con un sabor muy agridulce, demasiado diría yo, a ambos equipos, sobre todo al Tenerife, desde luego, porque es el que tiene el objetivo seguramente más importante, más peligroso por la situación en la que está en descenso, es un equipo que lleva toda la temporada abajo y que se está empezando a ilusionar, sobre todo en las últimas semanas, desde el cambio y la llegada de Cervera y sobre todo en este último mes y medio, 2 meses, que ha cogido una dinámica muy buena de resultados, que ha mejorado mucho, que está creciendo mucho, pero que es verdad que está muy lejos y que, como estamos hablando del Burgos, lo mismo para ese objetivo que prácticamente se ha podido marcar en estas últimas jornadas, también por la dinámica que lleva tan positiva, por esa mejoría defensiva y ese crecimiento a través de la portería a cero. Está siendo un equipo que tiene opciones de ese playoff, pero que también es muy complicado y que ni uno ni otro, ni los de Cervera ni los de Ramis, pueden fallar si quieren lograr ese objetivo y lograr por lo menos ilusionarse en esas últimas jornadas. Para mí fue superior el Tenerife con esas, sobre todo esas dos acciones que pudieron definir el partido, esos 2 goles anulados. Pero bueno, hablamos de lo dicho, de un equipo que yo creo que fue mejor, que llegó más a portería y finalizó más que el Burgos y que tuvo esas opciones, ese pequeño ramo de esperanza de haberlo conseguido, sobre todo con un Luis Micruz que está creciendo una barbaridad, que está cambiando claramente la cara de la primera vuelta y que está yendo hacia arriba a más, de menos a más en esta temporada. Ha dado ese paso adelante y que desde luego que el técnico y el equipo lo necesita porque es uno de los grandes talentos de la plantilla. La tercera clave para mí ha sido esa victoria por 3-0 del Real Oviedo al Racing de Ferrol en el Tartiere, un partido que igual que el anterior, clave entre Tenerife y Burgos jugado en el Heliodoro, fue lo mismo, un partido muy espeso en la primera parte, tanto uno como otro, que costó mucho abrir las defensas y que el Racing de Ferrol de Menéndez se cerró muy bien atrás, sobre todo por dentro. Es un equipo que ya la semana pasada hizo un gran ejercicio defensivo y de resistencia ante el Elche en el Martínez Valero y que continuó un poco esa dinámica de un bloque medio bajo, bastante cerrado y bastante juntito por dentro para tener muchas ayudas, muy protegido, pero dejaba demasiados espacios por fuera. Es verdad que el Oviedo no lo castigó porque por fuera tenía tanto a Cazorla como a Sebas Moyano, que son dos perfiles claramente interiores, de zonas interiores, de zonas intermedias, y ahí le costó abrir al rival, al Oviedo. Le faltaba profundidad, le faltaba amplitud, y yo creo que eso precisamente es lo que le dio Jaisen Hassan con esa entrada en la segunda parte, y sobre todo también para mí el hombre del partido, que fue Alex Cardero, un futbolista que está teniendo poca participación, pero que desde luego se ganó más minutos con esa entrada en la segunda parte, aportó siempre su dinamismo, su agresividad con balón, con esas conducciones, con esa capacidad que tiene para hacer daño, para fijar, para ser vertical y para castigar al Racing de Ferrol, que desde luego en la segunda parte se desangró completamente desde el 1-0 y que ya en los últimos minutos ya prácticamente bueno, dejó el partido visto para sentencia en su contra. Otro de los partidos que más me gustó esta jornada, seguramente el que más, fue ese empate a 1 en el Sardinero entre Real Racing Club de Santander y Club Deportivo Castellón, un partido en el que los de José Alberto por momentos bajaron un poco el bloque, un poco más de lo esperado, incluso en algún momento me recordó a ese anterior de hace unas semanas contra el Elche en el que el Racing fue superior, sorprendió y castigó un Elche que en ciertos aspectos tiene similitudes con el Castellón. Y la verdad es que buscó un poco por momentos eso, como digo. Es verdad que el Castellón le superó también en el primer tiempo, pero sobre todo en el segundo, con ese cambio a 3 centrales y 2 carrileros. Y la verdad es que es un equipo que es verdad que asume riesgos y que sufrió a la espalda, sobre todo teniendo que correr hacia atrás porque el Racing atacó muy bien ese intervalo central-lateral, esos intervalos después entre centrales, pero es que el Castellón fue mejor y la verdad es que el duelo más bonito del partido, el más interesante, fue ese entre Ezquieta en portería y Camará en la punta del Castellón, un delantero, el del conjunto de Plat, que la verdad es que hizo muy buenos movimientos, se movió muy bien sobre todo para amenazar constantemente a la espalda de la defensa, con muy buen timing, con muy buen físico para hacer daño ante los espacios que acabó dejando el Racing con el marcador igualado y esa necesidad de ganar el partido y acercarse más al ascenso directo, pero claro, es que las falló, no acabo de castigar ante un Racing en el que lo salvó de una y mil veces
Ezquieta con un partido descomunal, una de las grandes exhibiciones bajo mi punto de vista de la temporada en portería. Es verdad que puede hacer más en el gol del empate de Van den Belt, pero es que su partido es una barbaridad. Las paró de todos los colores, como digo. Fue impresionante cómo pudo mantener y sostener al Racing en sus peores momentos, en los que Castellón mereció claramente esa victoria que le habría dado un golpe muy importante a la salvación. Y desde luego que me dejó para el final otro de los platos más fuertes, más gordos de la jornada, porque desde luego lo que se vivió en el Pepico Amat de Elda fue una barbaridad, un partido impresionante, sobre todo por la tensión que había, por la necesidad que tenían los dos equipos, tanto el Dense como Sporting, y que se llevó en ese estreno en el banquillo asturiano Garitano, un entrenador que sobre todo priorizó ese bloque defensivo, ese bloque bajo. Es verdad que por momentos no fue lo que quiso, pero sí a lo que le obligó el equipo de Oltra. Pero lo cierto es que estuvo muy dominante en su área. Defensivamente, la verdad que hizo un partido impresionante. Solamente hay que ver el número de despejes que acabó haciendo el Sporting, porque lo sacó todo de su área como pudo, es verdad, sufriendo mucho, porque Lemar Mateu, tenemos que comentarlo también, ya es veterano, pero es que sigue siendo un arma diferencial para esa salvación del equipo de Oltra, del Eldense. Fueron 45 el número de centros que metió en el área del Sporting, y ahí, como digo, es donde aparecieron las figuras de Robert Pierre, de Kevin, también de Diego, de Maras. Bueno, la verdad es que los números defensivos fueron muy positivos de los centrales y los laterales, también de Olaechea en el conjunto asturiano, y se salvó de una que podía haber sido muy dura, porque llegaba tras 9 jornadas sin ganar, con el cese de Alves. Era una situación y un momento muy complejo para los rojiblancos, pero pudieron aguantar ese empuje local, con muchos minutos defendiendo muy bajos, muy cerca de Yáñez, que por cierto hizo una parada espectacular para salvar en el descuento un partido en el que casi hubo prórroga, porque acabó con el minuto 100 pasado, y la verdad que fue una barbaridad la tensión, como digo, que hubo entre ambos equipos, porque era prácticamente una final para ambos. Pero con estas 5 claves para mí no es suficiente, hay que hablar de otros 3 aspectos que para mí fueron igual de diferenciales, igual de importantes esta jornada, y que yo me he quedado con ese gol de Gaetan Pusán al Eibar, a Maguna Goitia en la Romareda, para que su equipo, el Real Zaragoza, empatase el partido en el descuento, un partido en el que precisamente, como digo, jugaba ante John Mikel Maguna Goitia, que precisamente fue el portero que la semana pasada le marcó al Oviedo también en el descuento, para empatar también de cabeza en la última prácticamente jugada del partido. Entonces, bueno, hablamos de una de las historias más curiosas y más interesantes, más sorprendentes de la temporada, de la categoría, porque llevábamos 4 años sin ver un gol en segunda división de un portero, y ahora en 7 días hemos visto dos. Otro de los momentos más decisivos de la jornada, desde luego, ha sido esa salvada bajo palos de tijera, de chilena, como queramos llamarlo, de Pedro Vigas, para mantener esa portería cero del Elche en Cádiz, esa victoria que acabó consiguiendo el equipo de Der Sarabia, para mantenerse en el liderato y para hacer una acción que puede dar directamente un ascenso, porque el equipo ilicitano, la verdad es que lleva una dinámica impresionante, una temporada brutal, espectacular, que esos 2 puntos que le podía haber quitado el Cádiz en el descuento habrían sido un palo bastante duro, después de ese gol de Álvaro Núñez, que desde luego que fue otro de los puntos clave sin duda del partido, ese golazo espectacular, y también las paradas de Dituro. No fue el mejor partido del Elche, es verdad que tuvo momentos muy positivos, pero creo que en esos momentos es cuando más estaba sufriendo, en ese tramo final, y apareció el capitán, apareció Pedro Vigas, para salvar a su equipo, como lleva haciendo toda la temporada. Y ya para acabar, vamos, antes hablábamos del partido del viernes, ahora hablamos del último, del lunes, del Huesca Málaga en el Alcoraz, en un partido en el que los de Antonio Hidalgo necesitaban ganar para volver y reengancharse a esas posiciones de playoff, ese sexto puesto que le había quitado el Almería, el equipo de Rubí, después de su victoria ante precisamente el Cartagena, que confirmó el descenso de los de Romo. Y la verdad es que el Huesca, es cierto que tuvo alguna ocasión,
pero no fue su mejor partido. De hecho, hasta quitó a Soko, una decisión bastante sorprendente en el descanso. Apareció en el mejor momento, en el momento más importante, en el más diferencial, en el más decisivo, en el 96, Javi Pérez, que no se había estrenado como goleador, para hacer esa diana que le dio los 3 puntos a los de Antonio Hidalgo en una jugada espectacular, una jugada maravillosa y que hace soñar a toda una ciudad que en verano no sabía si iba a poder competir, que en verano no sabía si iba a poder empezar la temporada porque su club podía desaparecer y que ahora mismo está soñando en grande con una opción que tiene de meterse en playoff y de luchar por ese ascenso y de regreso a Primera División. Así que espero que os haya gustado este nuevo vídeo, este segundo vídeo en el canal. Espero que le apoyéis con un like, con una suscripción que también hacen falta y son muy importantes en estos inicios de proyecto. Así que muchísimas gracias por verlo, por llegar hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado esta jornada y prepararos porque en nada llega la siguiente.